Buenos días chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera. Hoy vamos a ver una estrategia bomba, la estrategia 5EMA. Es una estrategia sencilla, fácil de llevar a cabo y una estrategia donde te va a dar claras señales, claras indicaciones, tanto de entrada como de salida. Te recuerdo, antes de empezar con esta estrategia, que si quieres profundizar sobre las medias móviles, en el canal tengo muchos vídeos donde te hablo de las medias móviles, si exponenciales, qué periodos, si 200, si 100, si sí, si no, todo eso ya si quieres profundizar. Pero con esta estrategia vas a ser capaz de conseguir trades rentables. Pues bien, empezamos ya. Para ello nos venimos aquí a la pestaña de indicadores y ponemos 5 EMA. Y de 5 EMA cogemos la de el señor Vodka. Ice Vodka. Y la abrimos. Ya tenemos cargada esta estrategia de las 5 EMAs del señor Vodka. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso para configurar esta estrategia? El siguiente paso, vamos a poner de una manera visual los colores. ¿Cómo vamos a poner los colores de manera visual? Pues nos vamos aquí y le damos a configurar. Y aquí tenemos las diferentes EMAs. De mayor a menor tenemos la mayor, que es la de 200, que es el color más claro, y vamos a ir colocando diferentes colores vamos a ir subiendo de tonalidad. Entonces empezamos con la 21 y le vamos a poner el color más clarito, el amarillo. La siguiente, la de 50, le vamos a poner el color verde. La de 200 le vamos a poner el color más oscuro, le vamos a poner el color negro. La de 100 le vamos a poner el color rojo. Y ya las tenemos de una manera visual de colores más claros a colores más oscuros. La amarilla, que parece ser que no se acaba de ver bien, le vamos a dar un poco más de grosor. Volvemos a configuración y esta amarilla le cambiamos el grosor para que se vea más. Aceptamos y ya las tenemos. Estas 4 EMAs ordenadas de color creciente o decreciente. ¿Veis cómo tenemos aquí? Amarillo, verde, naranja, rojo, negro. ¿Ves? Y se ve claramente de un vistazo. Amarillo, verde, naranja, rojo y negro. Bien. Ya que tenemos situados estos colores, recuerda, carácter general, las EMAs, cuando se opera con 2 EMAs, el cruce de las 2 EMAs, es que cuando hay un cruce de esas EMAs, quiere decir que hay un cambio de tendencia. Pues bien, nosotros nos vamos a fijar cuando las 2 EMAs extremas, que en este caso hemos visto que son la de 21, que es la de color amarillo, y la de 200, que es la de color negro, cuando deciden pasar al otro lado. Mira, aquí teníamos la amarilla por debajo y la negra por encima. Y justo aquí se han invertido las tornas. ¿Cuándo se han invertido las tornas? Cuando vemos aquí en este punto donde la amarilla ha cruzado por la negra. Pero aquí cuando esta amarilla ha cruzado por la negra, las tenemos ya todas ordenadas en el orden de amarillo, verde, naranja y rojo. No, aquí en este punto no. En este punto no. ¿Cuándo ya las volvemos a tener ordenadas otra vez? Pues otra vez las volvemos a tener ordenadas aquí, en este punto de aquí. Que en este punto de aquí sí que ya la roja se ha, digamos, recolocado
en ese lugar. Hasta aquí, hasta este punto donde la roja no se ha recolocado, no hemos tenido esa señal. Pero aquí ya sí que hemos tenido esa señal donde la hemos recolocado. Pues bien, a partir de este momento, las 5 emas se han dado la vuelta y en este punto de aquí, ¿nosotros qué hacemos? Entramos, compramos. Es un punto donde compramos, donde aquí se han dado la vuelta y aquí compramos. Y ahí es nuestra entrada. Seguimos manteniendo esta posición mientras ves, seguimos con los 4 colores, seguimos dentro con los 4 colores. ¿Hasta qué punto? Pues mira, aquí esta amarilla se cruza momentáneamente con la verde y con la naranja. Si tú hicieras una estrategia de 2 emas y tuvieras en cuenta esas dos, pues aquí ya te hubiera salido. Pero en nuestro caso no nos hemos salido todavía. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estos 5 colores se den completamente la vuelta. ¿Se han dado aquí completamente la vuelta? No. ¿Aquí se ha dado completamente la vuelta? No, tampoco. ¿Cuándo nos hemos dado completamente la vuelta? La vuelta nos la hemos dado completamente aquí. Aquí sí. Aquí ya tenemos este punto donde nos hemos dado completamente la vuelta. Lo marcamos, este punto de aquí. Perdón, voy a hacerle un círculo. Este punto de aquí está completamente. Entonces, nuestro trade sería un trade donde vemos que hemos entrado aquí y hemos salido ahí. Y en este caso, pues tendríamos un 8% de beneficio en Bitcoin. Hay quien me podrá decir, hombre, pero es que te podías haber salido aquí mucho más arriba cuando estas medias. Sí, pero eso ya es otra estrategia. Esto es una estrategia de 5 emas. No es una estrategia de 2 emas, ni de 3 emas, ni de 4 emas. Ahora, que tú quieres hacer la salida con 2 emas, la haces. Pero a lo mejor tú hubieras salido ya aquí, fíjate, y estamos a la misma distancia. Esto es una estrategia para ver claramente que ha habido un cambio de tendencia. ¿Vale? Vamos a verlo con otro activo para, por ejemplo, un activo más volátil como puede ser esta, NIAR. Vamos a ver, NIAR. Mira, por ejemplo, tendríamos una entrada. Aquí tenemos las 5 alineadas abajo. Lo vemos. Y que aquí ya se da la vuelta. ¿Cuándo se acaba de dar la vuelta? Aquí, en este punto de aquí. Esta es la última que se ha dado la vuelta, la roja, aquí. Pues en este punto tendríamos la entrada. ¿Y cuándo tenemos la salida? Pues la salida la volvemos... Fíjate, aquí volvemos, la tenemos ya todo el rato. Amarilla, verde, naranja, roja, negra. Amarilla, verde, naranja, roja y negra. Y aquí ya se empieza a dar la vuelta. ¿Y cuándo la amarilla pasa por debajo de la negra? Aquí. En este punto de aquí. Es decir, para este criptoactivo que hemos cogido NIAR, aquí tendríamos la entrada y aquí tendríamos la salida. Aquí compraríamos y aquí venderíamos. ¿Qué beneficio tenemos? Pues en este caso de un 6%. Se vuelve a dar el giro. Short, 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 short. ¿Cuándo nos vuelve a dar entrada? Pues mira, aquí nos hubiera dado otra entrada, pero esta entrada hubiera sido ya menos provechosa. Hubiéramos entrado aquí y hubiéramos salido aquí. Un 2%. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si miramos el patrón,
Fíjate lo que está haciendo el precio. Estamos en una tendencia bajista. Estamos en una tendencia bajista. Por eso, sin cambiar temporalidad, simplemente en una hora, y tú aplicas esta estrategia, te hubiera dado menos beneficios que aquí, que estábamos en una tendencia, en un rebote más claro. Si lo hubiéramos pillado aquí, pues fíjate, si pillamos una tendencia alcista, aquí hubiéramos conseguido mucho más. Hubiéramos entrado aquí, en este punto, y la vuelta, la reversión nos lo hubiera dado aquí. Esto hubiera sido ya un gran trade. Un 80%. Fíjate qué gran entrada, un 80%. Esto que estamos viendo, para que veas que yo te podía enseñar este escenario y decirte, mira qué bien que es este trade, que vas a ganar siempre un 80%. No, aquí has ganado un 80%, aquí donde el mercado no ha sido tan favorable hemos ganado un 10% y aquí hemos ganado un 2%. Es decir, no siempre es totalmente favorable. ¿Esta estrategia se puede hacer en otras temporalidades? Sí. Si cambiamos a 5 minutos, podemos hacer esta estrategia. Pero en 5 minutos vamos a tener entradas menos fiables. Yo te recomiendo que si entras en 5 minutos, hazlo cuando en un gráfico mayor, en una hora, te dé la entrada. Porque si no, aquí, fíjate, aquí que el mercado está para abajo, está siendo bajista. Si tú quieres cazar largos, fíjate como los short son espectaculares y en cambio alcista tenemos pequeños retrocesos, pero se puede operar igual, ¿eh? O sea, tú aquí, por ejemplo, si lo operaras en short, pues tendrías aquí la entrada y cuando se vuelva a dar la vuelta, pues sería aquí. Tenemos aquí, si la has entrado en short, un 8 y pico por ciento de beneficio. ¿Que quieres operarlo en temporalidad más alta? A partir de una hora, o sea, en 4 horas, ya vas a tener menos entradas porque ya le va a costar más entrar, pero igualmente te va a dar entradas en 4 horas. Es decir, si tú en 4 horas buscas un long, pues en vez de darte este long, dártelo aquí, pues te lo hubiera dado más tarde. Y la salida, fíjate aquí como estaba marcada aquí arriba la salida, pues la salida en 4 horas te la hubiera dado aquí. Es decir, en 4 horas con esta estrategia, esta subida que hemos visto antes, que era de un 80, ahora es de un 40. ¿Se puede operar? Sí. Vas a tener entradas más fiables, pero con menores beneficios. Lo ideal de esta estrategia de 5 EMAs es aplicarla a una hora o 5 minutos si tienes en cuenta una temporalidad mayor como es la de una hora. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido, que esta estrategia te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.